Hola, hola compañeros, pues ya estamos aquí en la segunda clase de este día de lo que es teoría general del Estado y estamos analizando los elementos o los factores que integran propiamente lo que viene siendo el Estado. Y entender que el Estado, o como coloquialmente llamamos la nación o el país, está conformado por varios elementos, en donde en nuestra mente no nada más quede la República Mexicana, su mapa y esa es México, no. Estamos viendo que el Estado es también tierra, mar territorial, zona contigua, perdón, mar patrimonial, etcétera. Y con lo que acabamos de ver en la clase anterior, también lo constituye el espacio aéreo. Y me permití hablarte más allá de lo que es el espacio aéreo desde el punto de vista de la geografía, por la importancia y la trascendencia que tienen las capas atmosféricas sobre la vida en la Tierra y lo que implicaría el dominio de las mismas por parte de alguna potencia a futuro que llegara a adueñarse de alguna de ellas y que con ello controlaría o podría con mayor razón poder controlar a lo que viene siendo los demás países o la raza humana. Son temas, como te decía en la parte final de la clase anterior, ahorita no se abordan o se abordan muy esporádicamente o se toman en cuenta en una charla, en una plática, pero que a futuro, compañeros, quizás constituyan la esencia de lo que a ti te va a tocar vivir, lo que a ti te va a tocar debatir, lo que a ti te va a tocar comentar. Como yo te decía, difícilmente en mis tiempos se ponía en la mesa de los debates la homosexualidad. Difícilmente en mis tiempos, cuando era estudiante, te hablo años 70, 80, se ponía en debate lo que venía siendo el aborto. Se hablaban como una pequeña ventanita que algún día había que regularizarse, pero vamos, esporádicamente. No tenía la envergadura o la importancia que hoy la tiene. Y ahora que estos temas a futuro se rebasen o se pasen, seguramente con el tiempo los nuevos temas ya lo estamos visualizando, aunque son temas de derecho internacional público y derecho constitucional y de del Estado, pues no pueden ser ajenos a un abogado, en donde, como te decía también, recuerda, no todo es laboral, no todo es penal, no todo es civil. Si en la mayoría de los estudiantes se inclinan por esas áreas, pues abogado implica conocer todo este mundo en todos sus aspectos para que en un momento determinado los problemas se puedan prevenir, como las enfermedades se puedan prevenir, y en el momento que se presenten se trata entonces de curar, o en este caso se traten de regularizar. Bueno, ya vimos mal que bien que mal el primer elemento del Estado, que es el territorio, y todo lo que implica el territorio de un Estado. De igual manera, en la clase anterior ya vimos el segundo elemento, que es el espacio aéreo, y todo lo que implica el espacio aéreo. Y también vimos lo que viene siendo la atmósfera, que junto con la hidrosfera y la biosfera constituyen la esencia de la vida en cuanto a todos los seres vivos, no solamente a los seres humanos. El día de hoy, compañeros, vamos a ver el tercer elemento del Estado, que es ni más ni menos que el gobierno, es decir, la autoridad. Los países o los estados no pueden vivir sin autoridad. Bueno, lo mismo, ni a usted ni a mí nos gustan las autoridades, ni a usted a mí nos gustan las leyes. No nos gusta que nadie nos diga órdenes, nos mande, nos molesta que vamos tranquilamente y un agente de tránsito nos dice, como es típico en ellos, oríllese a la orilla. Y nos pide ahí, ya saben que su credencial, su credencial y no sé cuántas cosas más. Nos molesta y no nos gusta que nos impongan reglas. Ejemplo, la pandemia. Ve cómo en Europa se habla mucho en países supuestamente desarrollados que la gente está saliendo a las calles para manifestarse en contra de las medidas de confinamiento, en contra de las medidas que nos piden que nos quedemos en casa, en donde incluso en algunos países, como el estado de Nuevo León o de Jalisco, son más que impositivas, inquisitivas. Inclusive te están sancionando porque tú llegues a salir y en algunos inclusive ya se habla del famoso toque de queda, de que a partir de ahora nadie puede salir. Entonces, como puedes ver, aunque los gobiernos nos molestan, aunque las autoridades nos molestan, insisto, si habiendo policías, agentes de tránsito, presidentes municipales, habiendo diputados, senadores, etcétera, hay violencia, hay extorsión, hay narcotráfico, hay violaciones, hay secuestros, imagínate
este mundo si no tuviera un policía, un agente de tránsito, un gendarme. Por eso de los anarquistas pues es todo un sueño, es algo irreal, es una fantasía, pero bueno, se entiende, son jóvenes. Creo que alguna vez todos hemos tenido el concepto de ser anarquistas, de tener esa idea de que queremos un mundo libre, sin autoridades, sin leyes, cada quien haga lo que quiera. Realmente es algo utópico. La humanidad no está preparada o nosotros no estamos preparados para vivir en un mundo así. Insisto, sabiendo lo que tenemos, leyes, autoridades, instituciones, y no solo en México, en todo el mundo. Hoy justamente, o el día de ayer, escuchaba que en Estados Unidos hubo una balacera y que mataron a 6 niños. Entonces, como puedes ver, el tema no nada más es de los países subdesarrollados, sino también de los desarrollados. ¿Y cuántas veces nos hemos enterado tú y yo que en Estados Unidos un hombre o un joven obtuvo unas armas donde puedes comprar fácilmente armas y de repente empezó a tirotear o a tirar balas y mató a tanta gente? Entonces, imagínate qué sería de este mundo sin un gobierno. ¿Qué sería de este mundo de los estados sin autoridades, sin policías y sin nada? Habrá que entender un poquito más al ser humano, habrá que entender la importancia del gobierno. Y usted como futuro abogado habrá que ir perfeccionando las instituciones, perfeccionando las leyes, perfeccionando el Estado de Derecho para tener una mejor convivencia y un mejor nivel de vida. Empecemos pues con el tercer elemento del Estado, que es el gobierno. ¿Qué es el gobierno? El gobierno es la autoridad que manda, es la autoridad o poder que manda u ordena dentro de la población o dentro de la sociedad. Eso es el gobierno. Es el que manda, es el que ordena, es el que exige, es el que mantiene el orden, la ciudad, la paz y todo lo que implica vivir en sociedad. Porque aunque tú y yo estamos conscientes que tenemos que vivir en paz, en armonía, en empatía, en lo que tú quieras, lamentablemente los seres humanos, como te lo he dicho desde un principio, no sabemos vivir, no sabemos convivir. Todos, absolutamente todos tenemos problemas. Problemas con el vecino, problemas inclusive con la familia, problemas entre los esposos, problemas entre los padres y los hijos, problemas con el abonero, problemas con el comprador, si tengo yo mi negocio, problemas con mi patrón, problemas con mi trabajador, etcétera, etcétera. Los seres humanos, lamentablemente, aunque somos seres sociales y seres racionales, no hemos sabido convivir. Por eso la importancia de tener un gobierno, una autoridad. ¿Qué es el gobierno? Es la autoridad o poder que manda, que ordena dentro de la población o dentro que viene siendo la sociedad, nos guste o no nos guste, nos agrade o no nos agrade. El gobierno, si tú quieres, es un mal necesario o un instrumento necesario hasta en tanto los seres humanos por sí mismos, no aprendamos a sobrellevarnos, a convivir, porque de lo contrario seguiremos teniendo autoridades, algunas buenas, algunas malas, algunas autoritarias, algunas dictatoriales. No te olvides que lo que vive en países como Venezuela y otros países, México ya lo vio con Porfirio Díaz, con Antonio López Santana, con Victoriano Huerta, de alguna manera con Gustavo Díaz Ordaz. No se olvide que lo que viven algunos países con motivo de la religión, México ya lo vivió, la época de Plutarco de Elías Calles, entre el gobierno y lo que eran los famosos cristeros, quienes al nombre de Viva Cristo Jesús, se desató una lucha interna entre mexicanos, compañeros. La autoridad, aunque no la querramos y no estamos de acuerdo con ella, junto con las leyes e instituciones, ¿entiende? Son indispensables y usted como futuro abogado debe buscar la manera de perfeccionarlas y de hacerlas mucho mejor para lograr una mejor sociedad, compañeros. ¿Qué es el gobierno? El gobierno es la autoridad o poder que manda, que ordena dentro de la población o dentro de lo que viene siendo la sociedad. Y no solo eso, el gobierno es quien representa a la población o a la sociedad ante el mundo, compañeros. El gobierno es el que también va a representarnos, es nuestro representante ante el mundo externo, ante los demás países. Biden es el que representa a los norteamericanos, Vladimir Putin es el que representa a los soviéticos, Obrador representa a los mexicanos
y ellos representan los intereses, los derechos de cada uno de sus países. Y ellos van a hacer valer los derechos ante el mundo, respectivamente, lo que vienen siendo sus países, compañeros. ¿Sale? Respecto de México, ¿cómo es el gobierno de México y cuál es su organización política? Ya hablaremos y entraremos a ver este tema, donde veremos que hay diferentes y ha habido diferentes formas de gobierno. Monarquías, repúblicas, democracias, aristocracias, plutocracias, compañeros, teocracias, dictaduras, etcétera, etcétera. De acuerdo con la Constitución, el gobierno mexicano, organización política de México, conforme al artículo 40 constitucional, México se constituye en una república representativa, democrática y federal. La forma de gobierno de México, organización política de México, como tú lo quieras llamar, que al final es lo mismo, forma de gobierno o organización política de México, conforme al artículo 40 de la Constitución, es que adoptamos como forma de gobierno ser una república representativa, democrática y federal. Si tenemos 4 características: somos una república representativa, somos una república democrática y somos una república federal. Ahora, ¿qué entendemos conforme al artículo 40 y conforme a nuestras tradiciones y conforme a lo que viene siendo el derecho, ser una república representativa, democrática y federal? Vamos a desglosar cada uno de estos conceptos: república, representativa, democrática y federal. ¿Qué significa o qué decimos que México es una república? México es una república porque, a diferencia de las monarquías, el gobierno está conformado, depositado y dividido en 3 poderes o autoridades. Es decir, ser una república significa que el poder no lo ejerce una sola persona, como se hacía en la llamada monarquía, donde solo el rey, soberano o monarca o emperador, como quieras llamar, era el que gobernaba, el que mandaba todo de forma absoluta y de forma total, que no tenía contrapesos ante sus disposiciones y que por tanto se podía convertir en un dictador o en una autoridad que atacaría o cometería actos arbitrarios ilegales en contra de sus pobladores. Bajo esa perspectiva, me digo, como la mayoría, si no es que la totalidad de los países, porque son muy poquitos los que mantienen la monarquía, y los que la mantienen solamente es de, vamos a decir, de vitrina, solamente son de adorno, más no porque realmente sean los que gobiernan, como es Inglaterra con la reina Isabel, como es España con sus reyes y otros más. Son figuras decorativas en base a su historia, en base a su tradición. Realmente la reina Isabel no manda, no gobierna. Ahí está el primer ministro Boris Johnson. Él es el que sí gobierna, es el que sí manda. Entonces ahora la república, o México es una república porque el gobierno está conformado, está depositado y dividido por 3 poderes, o autoridades, que son, como tú bien lo sabes, el poder ejecutivo a través del presidente de la República de la Mexicana, el legislativo a través del Congreso de la Unión o Congreso General, conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y el Poder Judicial, representado principalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mas no la única, es la máxima autoridad. Pero en cierto oportuno veremos que ahí también están los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito y lo que son los juzgados de distrito principalmente, más la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral, compañeros. ¿Sale? Por tanto, México, hay 3 autoridades o 3 poderes. De tal manera que si el Poder Ejecutivo se excede, entonces el Poder Legislativo lo controla. De tal manera que si el Poder Judicial no cumple con sus funciones, el Poder Ejecutivo o Legislativo lo podrán, por tanto, exhortar, evitando que el Poder Ejecutivo cometa arbitrariedades, evitando que el judicial lo llegara a hacer o que el legislativo también las cometiera. Por eso somos una república, porque el poder se divide en 3 autoridades diferentes: ejecutivo, legislativo y judicial, que en su momento iremos ampliando o iremos
visualizando. México es una república, porque también es una república representativa. ¿Qué significa representativa? Que de acuerdo a los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución, el pueblo es el que tiene el poder. Es la población, es la nación, es la gente la que tiene el poder. Pero entendamos que el pueblo no puede ejercer directamente el poder. Imagínate, tú y yo somos pueblo, tú y yo vamos a gobernar, pero junto con nosotros van a venir otros más que también van a querer gobernar. Y al final vamos a hacer 100, 200, 500, 1000, 1 millón de mexicanos que queremos gobernar. Ante esa imposibilidad de que entre 100 o 1 millón o más gente nos pudiéramos gobernar y pudiéramos de acuerdo, entonces somos una república representativa. ¿En qué sentido? En que si bien es cierto que de acuerdo con los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución, el pueblo es el que tiene el poder, es el que tiene la autoridad, este sin embargo no lo puede ejercer directamente. Tú y yo no lo podemos ejercer directamente, somos el pueblo, tenemos el poder, pero hay que entender que no lo podemos ejercer directamente, sino que lo hacemos a través de nuestros representantes. Ahí está, representativa. ¿Por qué? Porque el pueblo que tiene el poder no lo hace directamente, representativa, sino a través de sus representantes, que el pueblo va a elegir y va a nombrar. Desde el famoso regidor, hasta lo que viene siendo el presidente municipal, el alcalde, hasta los diputados, senadores, gobernadores, incluyendo lo que es el presidente de la República Mexicana. Es decir, el pueblo es el que manda, es el que gobierna. Frente a la imposibilidad de que los más de 120 millones de mexicanos que somos gobernáramos, lo cual sería imposible y difícil ponernos de acuerdo, entonces el pueblo va a hacerlo no de manera directa, sino de forma indirecta, nombrando, designando, y más que nombrar y designar, elegir a sus representantes, quienes por tanto a nombre del pueblo nos van a gobernar. Tú y yo somos los que vamos a elegir quién va a ser nuestro presidente. Tú y yo vamos a elegir quién va a ser nuestro diputado, nuestro senador. Tú y yo vamos a elegir quién va a ser nuestro alcalde o nuestro presidente municipal junto con los síndicos que están dentro de lo que viene siendo la estructura política de un país, compadre. Así que tú y yo tenemos que ser parte activa de la política. Debemos de dejar ya atrás aquello que en mis tiempos era un clásico y que muchos así crecimos. Bueno, ¿y para qué votar? Votemos o no votemos, el que siempre va a ganar va a ser el PRI. ¿De qué sirve que yo vote? Si mi voto al final no le hacen caso, el que siempre gana, el que siempre sale triunfante es el PRI. Bendito Dios, esto ya se ha ido acabando poco a poco. Democráticamente hemos sido un país que poco a poco seguimos avanzando. Sí, seguimos teniendo muchos problemas en carácter de democracia, en carácter de política. Pero ya la gente se está concientizando más. Ejemplo, en 2018 los mexicanos tuvimos la oportunidad de elegir entre un Ricardo Anaya del PAN, de la derecha, Partido Conservador, entre un candidato José Antonio Mit Curibreña del PRI, candidato también de derecha neoliberal, y entre un candidato de izquierda progresista López Obrador, del entonces de lo que hoy es Morena. Y en el 2024 y en los siguientes años, como en el 2021, en este año, vamos a tener el derecho de elegir al candidato, al diputado, al senador que tú quieras. Yo te invito a que seamos ese actor político, a que tengamos conciencia política. De ahí otra vez la importancia de que estoy pidiendo que leas periódicos y me informes cuál fue la noticia más importante de la semana, como vamos a ver al rato en Zoom. Tanto nacional como internacional, principalmente de aspectos de política, de economía, de derecho internacional o aspectos internacionales. De aspectos culturales, de aspectos sociales. Para que estés imbuido en este mundo y conozcas este mundo y sepas ser parte activa de la misma y no nada más te centres en situaciones donde te vuelvas una persona dogmática
que no aceptas críticas, no aceptas comentarios o no estás dispuesto a debatir sobre el particular. Nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos la autoridad, pero insisto, ante la necesidad de que los más de 100 millones de mexicanos nos pongamos de acuerdo, imagínate, 20 vamos a hacer, 50 vamos a hacer presidentes municipales de un lugar, vamos a ser regidores o alcaldes de otra zona, pues sería difícil. Entonces nosotros tenemos ese derecho que debes de grabártelo y hacer conciencia política. Ya poco a poco se está acabando eso de los fraudes electorales, que vamos que así sea, con este nuevo gobierno, salvo las tropelías del INE. De tal suerte que usted y todos aquellos que estén en su amistad o en su relación familiar, hay que tratar de crear la conciencia política y tratar, por tanto, de formar una conciencia política, entender el galimatías de la política para poder actuar. Porque, repito, somos una república representativa porque el pueblo tiene el poder. Pero como no podemos ejercer directamente o la imposibilidad de ejercerlo directamente, lo hacemos a través de nuestros representantes. Nosotros, ustedes somos los que elegimos a nuestro diputado, a nuestro senador, a nuestro gobernador. De ahí que es clásico este comentario. Si no votas y no participamos, entonces no te quejes de tu gobernador, de tu alcalde, de tu presidente, porque al final de cuentas tú mismo participaste indirectamente en que él fuera el que quedara. Hagamos pues de la política un arte. Esa materia llamada teoría general del Estado ahora se convierte en teoría política. Y ahí vamos a ver lo que es política. Política no es politiquería, ¿eh? Hay que saber diferenciar entre política y politiquería. Política es el arte de saber gobernar, es el arte de saber mandar, es el arte de saber ver por el pueblo y ver por la gente. Es de que ya entraremos a esta materia con el tiempo. Ahorita simplemente ten presente que somos una república representativa porque tú y yo somos los que designamos, los que nombramos, los que elegimos, más propiamente dicho, a quienes serán nuestras autoridades, desde las mínimas autoridades hasta las máximas autoridades. Se dice que México es una república democrática. ¿Por qué México es una república democrática? Porque el pueblo es el que elige libremente a sus gobernantes, representantes o autoridades a través del voto o sufragio. No es lo que hagamos una convención en donde todos nos pongamos de acuerdo sobre quién va a ser nuestro representante, sino que a través del voto secreto, donde ni tú vas a saber por quién yo voté, ni yo vas a saber por quién ustedes votaron, es como al final se hace el recuento y es como entonces determinaremos quién va a ser el ganador. Aquí no hay nada de que hagamos una junta, hagamos un consenso y veamos y levanten la mano quienes están con este candidato, hagamos el conteo y vamos. No. Somos república democrática porque es el pueblo, somos usted y yo, el que elige libremente a sus gobernantes, representantes o autoridades a través del voto o sufragio. Dicen por ahí que el voto masivo asusaba o asusta a los mapaches electorales cuando quieren cometer fraudes electorales. Y con este gobierno, Dios mediante, esperamos que poco a poco se vaya erradicando cada vez más y más este vicio, este mal que tenía México durante siglos y siglos. Recordemos que lo que permitió a Porfirio Díaz mantenerse de 1786 hasta 1911 como presidente, durante 35 años, fueron los constantes fraudes electorales que cometía. Tengamos presente que el PRI logró mantenerse en el poder, precisamente por los constantes fraudes que llegaba a cometer. Desde lo que era el PNR, Partido Nacional Revolucionario, hasta lo que se conoció como el PRI en 2018, eran los fraudes lo que permitían que el PRI se mantuviera en el poder. Estamos erradicando esa práctica. Ojalá usted sea parte activa de erradicar esa práctica y se convierta en uno de los agentes de la democracia y en consecuencia podamos extirpar este tipo de cáncer, este tipo de problemas que atraviesa el país.
Recuerda que aparentemente el ejemplo de país democrático a nivel mundial es Estados Unidos. Y ve cómo ahorita en este cambio entre de Donald Trump a Biden se empezó a resquebrajar la democracia en Estados Unidos. Se empezó aparentemente a tronar por la postura radical de Trump de tener un fraude que no existió, etcétera, etcétera. Así, la historia tú ya la sabes. Y de incitar a sus simpatizantes a la toma del Capitolio. Esa es la importancia de que usted esté al tanto de las noticias, de que esté al tanto del conocimiento de lo que pasa, no solo en México, sino en todo el mundo. E insisto, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo tecnológico y cuantas cosas más podamos abarcar. Por tanto, México es una república representativa democrática. Y no solo eso, México también es una república federal. ¿Por qué México es una república federal? Porque México asume o adopta la forma o el sistema de gobierno federal, también llamada federación o régimen federalista, que es lo opuesto o lo contrario al régimen central o al llamado centralismo, compadre. Que una vez obtenida nuestra independencia, en 1821, se dio una larga y ardua batalla entre federalistas contra centralistas, entre liberales contra conservadores, compañeros. Y gracias a Dios triunfó el federalismo y se implantó desde 1824 con algunos cambios, con Antonio López Santana, con Victoriano Huerta, Porfirio Díaz, para llegar al centralismo, pero hasta la fecha somos una república federal. ¿Por qué hemos adoptado el régimen federal? El también llamado federalismo o régimen federalista, que es lo contrario o lo opuesto a lo que viene siendo el régimen central o también llamado centralismo, compañeros. Nada más para que recordemos un poco. El centralismo, como su nombre lo dice, es el régimen que sostiene que va a haber una autoridad central, que desde el centro del país, desde lo que conocemos como la Ciudad de México, desde ahí se ejerce el poder y el mando sobre todo el territorio mexicano. Centralismo, como su nombre lo dice, es o significa que hay que tener un poder central, una autoridad central, que desde el centro del país gobierne, mande en todo el país. Para tal efecto, el poder central va a nombrar o a designar representantes para que ellos vigilen en las zonas lejanas al centro del país las órdenes del presidente. Es decir, en un régimen central, compañeros, no hay estados. En un régimen central hay más bien, podemos llamarle provincias, es decir, provincias en el sentido de estados, pero no estados porque no tendrían una autoridad autónoma como son los gobernadores, sino una autoridad sumisa que estuviera bajo las órdenes de lo que era el presidente en turno o la autoridad central en turno. Esta forma de gobierno, recordemos, la han querido mantener los centralistas, entre otros Porfirio Díaz, Victoriano Huerta, Antonio López de Santana. Durante mucho tiempo con el presidencialismo que permeó y que prevaleció durante la época del PRI, se manejó este tipo de autoridad centralista autoritaria desde el centro del país, cuya máxima expresión lo tuvimos con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970, y de alguna manera con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en lo que fue de 1988 a 1994. Bueno, y recordemos que una vez que México obtuvo la independencia, políticamente nuestro país se debatió y se dividió en dos bandos. El bando de los centralistas contra el bando de los federalistas. El bando que quería, ya dijimos, un régimen central y el bando que quería un régimen federal, que a pesar de las constantes luchas, al final y desde entonces se estableció el federalismo en nuestro país. Ahora, ¿qué significa ser una república federal? ¿Qué significa tener un régimen federal o federalista?
México es una república federal porque tiene una doble cualidad o una doble característica. ¿En qué sentido? México es una república federal porque externamente, ante el mundo, somos un solo país. Somos un solo Estado. Los Estados Unidos mexicanos, también llamada República Mexicana o simplemente México. Ante los ojos de todo el mundo, nuestro país es uno solo integrado por mexicanos y todos somos mexicanos. Y ante el mundo solamente somos México, Estados Unidos o República Mexicana. De igual manera, ante los ojos de México, hay un solo país llamado España, hay un solo país que une a todos los galos llamados Francia, un solo estado que une a todos los gringos llamados Estados Unidos. Somos una república federal, insisto, que tiene una doble cualidad. ¿Cuál es esa doble cualidad? Que por un lado, externamente ante el mundo, somos un solo país. Los Estados Unidos mexicanos, República Mexicana o simplemente México. Y todos los que ahí se encuentran o los que ahí están son mexicanos. Como los españoles, como los franceses, como los rusos. Pero somos una república federal porque así como externamente somos un solo país, internamente somos un país que está dividido o está constituido por 32 entidades federativas. Y todos los mexicanos también somos sonorenses, somos chihuahuenses, somos guerrerenses, somos mexiquenses, somos chilangos o defeños. Es decir, internamente, México está constituido por 32 entidades federativas, que anteriormente y hasta hace poco se llamaban 31 estados más un distrito federal, y que hoy viene siendo la Ciudad de México, la CDMX. Es decir, externamente los estados son uno solo. Estados Unidos, Francia, España, Reino Unido, Inglaterra, Rusia, etcétera. Pero somos federación porque internamente, al mismo tiempo, estamos conformados por varias entidades federativas. De Baja California Norte hasta lo que viene siendo Quintana Roo, Chiapas, Campeche por el sureste, hasta todos los estados que conforman la costa del Golfo de México por el lado del este, y todos los estados que conforman lo que viene siendo la costa del Pacífico por el lado del oeste. Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Sin olvidar a los estados o entidades federativas que constituyen el centro del país, partiendo de la Ciudad de México hasta lo que es Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, etcétera, etcétera. Y aunque externamente somos los mexicanos y somos México, y hay de aquel que maldiga a nuestro país, y con México no hay dos, internamente, pues somos veracruzanos, somos de Guerrero, somos de Jalisco, somos de Zacatecas, somos de Durango, etcétera, etcétera. Recuerda que nuestro país durante mucho tiempo se constituyó en estados, los estados de la República Mexicana. 31 más un distrito federal. De acuerdo con la nueva configuración política, de acuerdo con la nueva organización política, los estados, para evitar eso de 31 estados más un distrito federal, hoy más bien el término correcto son 32 entidades federativas. Y dentro de las 32 entidades federativas se incluye obviamente la Ciudad de México. Y al hablar de 32 entidades federativas ya incluimos a la Ciudad de México. Cosa que no ocurría cuando hablábamos del Distrito Federal, donde hablábamos de 31 estados más el Distrito Federal. Suma total 31 estados y un Distrito Federal. Hoy en suma total somos 32 entidades federativas, donde se incluye la famosa Ciudad de México. Ya hablaremos de todo este tipo de situaciones. Bueno,
Entonces, políticamente hablando, la organización política de nuestro país o la forma de gobierno de nuestro país, de acuerdo con nuestra constitución, en lo que viene siendo el artículo 40, es una república representativa, democrática y federal. República porque el poder o la autoridad en México está conformada por tres autoridades o poderes diferentes: ejecutivo, legislativo y judicial. Representativa porque aunque el pueblo es el que tiene el poder, ese no puede ser ejercer directamente, sino que lo hace de manera indirecta, nombrando, o mejor dicho, eligiendo a sus representantes representativa, para que ellos, en nombre del pueblo, gobiernen y manden o dirijan este país. Desde el edil, el alcalde o el presidente municipal, hasta el gobernador, diputados, senadores locales y federales, salvo los senadores, en cuanto a que nada más son federales, ahí no hay senadores locales, hasta que viene siendo el mismo presidente de la República Mexicana. Y es una república federal porque adopta el federalismo, que implica que tiene una doble dualidad, una doble, perdón, cualidad, no dualidad, estoy diciendo un pleonasmo, una doble cualidad. Internamente somos 32 entidades federativas, pero externamente somos un solo país, con un gobierno federal y de dos entidades federativas con gobiernos locales o gobiernos estatales. ¿Sí? Eso es lo que viene siendo la forma de gobierno, organización política del país. Recordemos que México mantiene una división de poderes y que tenemos la famosa división de poderes, que existe en la mayoría, si no es que en la totalidad de los países, salvo algunas excepciones. Y es la forma como actualmente o como contemporáneamente los países se gobiernan. Difícilmente encontramos ya monarquías, difícilmente encontramos reyes, encontramos emperadores. Sí los hay, como te lo dije hace rato, pero son más bien de carácter decorativo, basado en la costumbre o tradición. Porque Inglaterra tiene a la reina Isabel II, que, como he dicho, no gobierna, simplemente es una especie de figura decorativa. Tiene algunas facultades, pero no gobierna, no manda. Quien manda ahí es el primer ministro Boris Johnson, porque recuerda que, de acuerdo a la historia de Inglaterra, Inglaterra siempre ha sido un país que tenía reyes, que tu tradición histórica o sus costumbres era que tenía reyes, como lo fue Francia, como lo fue España, Carlos V, Fernando VII, Napoleón, y no sé cuándo más, inclusive desde la Edad Antigua. Recuerda que en Roma existió el César, el emperador, en Egipto el faraón. Entonces, en base a esas tradiciones o costumbres se mantiene la figura del rey, pero nada más con una figura decorativa. Recuerda que Francisco Franco fue el que estableció los reyes de España, pero antes de Francisco Franco, y te hablo de los años más o menos de la Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, si no mal recuerdo, donde se vio el franquismo y se implantó nuevamente los reyes de España. Pero antes de esto no existían. ¿Y por qué lo estableció Franco? Porque era un dictador, pero quiso nuevamente recordar la tradición española. Recuerda que en México también existían los tlatoanis, es decir, los emperadores. Pero, compañero, México ya no siguió esa tradición, pero si algún día alguien la quisiera implantar, pues sería eso. A lo mejor tendríamos nuevamente al tlatoani, al descendiente de Cuauhtémoc, último emperador azteca, o de algunos de los muchos tlatoanis que tuvo México, como Acamapichtli, como Moctezuma Xocoyotzin, o Moctezuma Ilhuicamina, o Cuitláhuac. Pero sean simplemente decorativas en base a nuestras tradiciones y costumbres que durante siglos o nuestros inicios así se gobernó. De igual manera, esos países tienen esa cualidad. Pero la mayoría, si no es que la totalidad, mantiene la división de poderes, habiendo dos poderes, los poderes federales y los poderes estatales. ¿Cuáles son los poderes federales? Los que tienen autoridad o poder en toda la República Mexicana.
Es decir, son autoridades para todos los mexicanos. En México hay división de poderes a dos niveles: los poderes federales y los poderes estatales, o también llamados poderes locales. Los poderes federales son los que tienen autoridad o poder en toda la República Mexicana. Son autoridades para todos los mexicanos. López Obrador es el presidente de todos los mexicanos, nos guste o no nos guste. Estemos o no estemos de acuerdo de él, él es el presidente de todos los mexicanos. Y él gobierna para todos los mexicanos y tiene autoridad en todo el territorio de la República Mexicana. ¿Sí? De esta manera, como puede ver, se mantiene la división de poderes federales. ¿Sí? Bueno, pues con esto, compañeros, terminamos nuestra segunda clase. Los espero en lo que viene siendo Zoom, salvo que ya haya sido el Zoom antes. Y nos estamos viendo entonces dentro de 8 días, sin olvidarte que tendremos examen dentro de 8 días. Nos vemos, jóvenes, hasta la siguiente clase.